¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este largo estudio que estamos realizando sobre el Evangelio de Marcos. Hoy día vamos a seguir estudiando el capítulo 9 de Marcos entre los versículos 9 y 29. Eh, en la última entrega, en el último video, analizamos el episodio de la transfiguración de Jesús y Eh, ahora vamos a comenzar con Jesús descendiendo la montaña. Pero ya vamos al texto. Vamos al texto. Y voy a leer desde la nueva versión internacional, que dice así. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse entre los muertos. Aquí tenemos algo interesante ya para discutir. Eh, Jesús había anunciado su pasión, su, su muerte, ¿no es cierto? Pero también anuncia aquí la resurrección. Pero los discípulos no entienden a qué se refiere. No está en sus planes, no está en su radar, dentro de las posibilidades que pueden existir. Así es que ahora le hacen una pregunta a Jesús. El versículo 11 dice, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Esta pregunta se refiere sin duda a la profecía que encontramos en los últimos versículos de Malaquías, en que Malaquías dice que antes de la venida del día del Señor eh, vendría Elías y eh, llevaría a los padres a los hijos y los hijos a los padres. Vamos por un instante al libro de Malaquías. Malaquías, capítulo 4, eh, versículo 5, dice, Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Esa es la profecía de Malaquías y los maestros de la ley citaban esa profecía, ¿no es cierto? Hasta hoy día, en el judaísmo, en la ceremonia de despedida de sábado, la ceremonia de Havdalah, Havdalah, que significa separación, cuando se hace la separación entre el sábado que se va y la nueva semana que comienza, es costumbre cantar una música en la que se dice que muy breve, en nuestros días, Elías vendría con el Mesías, hijo de David. Y, así es que esa esperanza sigue firme, que aparezca Elías para que anuncie la llegada del Mesías. Ok, pero esa es una pregunta válida entonces. Si, Jesús, si tú dices que eres el Mesías, ¿qué pasó con Elías? Versículo 12. Sin duda, Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Y aquí uno empieza a confundirse, porque primero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver con la venida de Elías, con que el Mesías tenga que sufrir? Y por otro lado, ¿dónde está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir? Eh, Jesús no nos da referencias, no nos da una pista de dónde él encuentra eso escrito en la Biblia hebrea. De la interpretación cristiana posterior, que está reflejada en el Nuevo Testamento también, uno podría entender que Jesús se está refiriendo a pasajes como Salmos capítulo 22
o los capítulos del libro de Isaías que se refieren al siervo de Jehová, especialmente el capítulo 53 de Isaías. Pero no tenemos certeza porque Jesús no nos dice, o Marcos no nos informa en qué está pensando Jesús. Pero en todo caso, ¿qué tiene que ver esto con la venida de Elías? Tal vez lo que tiene que ver es que eh, Elías está asociado con el anuncio de un Mesías triunfante, pero nosotros estamos ante el anuncio de un Mesías sufriente. Nosotros lo discutimos en el video pasado, si no me equivoco, de que en el judaísmo hay al menos dos figuras mesiánicas, el Mesías hijo de José y el Mesías hijo de David. Elías viene a anunciar a el Mesías hijo de David, pero al parecer estamos ante Jesús como hijo de el Mesías hijo de José, el Mesías sufriente. Pero en fin, no voy a repetir esa discusión. Versículo 13. Pues bien, les digo, continúa diciendo Jesús, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Y aquí de nuevo nos preguntamos, ¿quién es este Elías que ya vino? ¿Qué fue lo que le hicieron? ¿Y dónde está escrito en la Biblia hebrea qué es lo que habrían de hacer con este Elías? Son preguntas para las que no tenemos respuestas fehacientes y certeras en el Evangelio de Marcos. En los demás evangelios, por ejemplo en el Evangelio de Mateo, se nos informa que Jesús en realidad está identificando a Juan el Bautista con Elías. Elías es el mayor de los profetas y Juan el Bautista eh, es el gran profeta que anuncia a Jesús. Bueno, en el Evangelio de Marcos también eh, Juan el Bautista tiene algunas características que hacen pensar en Elías. La forma en que se viste, por ejemplo, y el hecho de que él predique en el desierto, son características propias de Elías. Así es que yo creo que es aceptable pensar que Jesús se está refiriendo a Elías también en este Evangelio de Marcos. ¿Y qué fue lo que hicieron con él? Bueno, la respuesta eh, es dupla, tiene dos facetas. La primera faceta es que el propio Evangelio de Marcos nos informó en el primer capítulo que el ministerio de, de Juan el Bautista fue un ministerio exitoso, que mucha gente de Judea, incluyendo gente de Jerusalén, e incluso de Galilea, iban hasta donde Juan el Bautista para que éste los bautizara. Eh, Juan el Bautista y tenía un ministerio de llamado al arrepentimiento, a que el pueblo hiciera teshuvá, que se acercara nuevamente a Dios, y parece que mucha gente atendió. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a ser informados de gente afuera de Israel, en la diáspora, que va a seguir teniendo en alta estima a Juan el Bautista. Pero en contraste con eso, el poder político, representado por Herodes, ¿no?, a instancias de su mujer ilegítima, Herodías, acaban asesinando a Juan el Bautista. Entonces, como siempre, en el Evangelio y en Jesús tenemos este conflicto entre las personas que son fieles a Dios y que por lo tanto se someten a Dios y no a los poderes del mundo, están sometidos y están siguiendo las reglas del reino de Dios y no las reglas de este mundo, acaban entrando en confrontación con los poderes de este mundo. Y en el caso de Juan el Bautista, parece, es como si el poder político, los poderes de este mundo hubiesen ganado, hubiesen triunfado sobre él. Hicieron lo que quisieron con Juan el Bautista, en opinión
de Jesús. Pero esta es una falsa victoria de los poderes del mundo, porque según Jesús solamente hicieron con Juan el Bautista lo que quisieron, porque así estaba escrito de él. Y uno se pregunta, ¿dónde estaba escrito eso? En mi parecer, la única respuesta posible es en la propia historia de Elías que se encuentra en el libro de los Reyes, en el Antiguo Testamento. Ahí se nos retrata a un Elías victorioso pero perseguido. Él es perseguido por los poderes políticos de la época y es salvado por Dios, claro, pero él es perseguido. Así es que esta confrontación entre el profeta y los poderes políticos corruptos y mundanos ya estaba predicha figurativamente en la historia de Elías. Y esta historia se va a encarnar en Juan el Bautista, pero también también estos pasajes nos sugieren que Jesús, el Mesías sufriente, tiene que pasar por el mismo proceso, se va a enfrentar contra los poderes de este mundo y va a tener que sufrir y sufrir hasta la muerte. Sigamos nuestra lectura. Versículo 14. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues éste está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Y aquí vamos a parar la lectura por un momento porque tenemos algunas cosas que discutir. Primero, recordemos que Jesús está bajando del monte de la transfiguración con sus 3 discípulos más cercanos. En el monte Él ha sido hecho partícipe nuevamente de la gloria celestial, de la gloria divina. Y ahora baja no solamente desde el punto de vista geográfico, pero también desde el punto de vista espiritual. Baja desde el punto de estar en la gloria de Dios, baja nuevamente a este mundo oscuro, a este mundo en que Dios no es evidente, en que el mundo espiritual no es evidente. Jesús podría haber decidido quedarse nuevamente en la gloria, haberse olvidado del mundo total, estaba ahí en la gloria a la que él tenía derecho. Él podría haber regresado al mundo espiritual junto con Elías y Moisés, pero él decide descender, una vez más decide descender, una vez más nos escoge. Pero cuando llega aquí abajo, lo que encuentra es discordia, en oposición a la armonía que había entre Moisés, Elías y Jesús en esa gloria manifestada en el monte. Aquí lo que se encuentra es discordia. Y esa discordia se manifiesta primero en un relato de discusión, ¿no? Se nos dice que los discípulos estaban discutiendo con maestros de la ley. Algo que uno no entiende. Yo no entiendo este pasaje. ¿Por qué? Primero, ¿qué hacen los maestros de la ley aquí? Estamos en territorio gentil, no estamos en Israel. ¿Qué hacen los maestros de la ley? ¿Por qué vienen aquí a discutir con los discípulos? De hecho,
estos maestros de la ley discutiendo con los discípulos nunca más son mencionados en el, en el relato, por lo que también uno podría sospechar incluso una segunda mano metiendo su opinión aquí en el relato. Tampoco se nos dice cómo se juntó toda esa gente, cómo se juntó esa multitud. Lo que se nos informa, sí, es que los, eh, los discípulos no pudieron curar a este muchacho endemoniado. Los discípulos sí habían podido expulsar demonios cuando fueron enviados por Jesús, pero ahora se veían impotentes. Este descenso de Jesús del monte para solamente encontrar el fracaso de sus discípulos nos recuerda también el descenso apresurado del monte Sinaí por parte de Moisés, solamente para encontrar al pueblo fracasando en la idolatría. En el primer caso es un fracaso delante de la ley. En este caso es un fracaso delante de la fe, como vamos a ver más adelante. Pero sin duda existe un paralelo. Y en el versículo 19 Jesús se lamenta y reclama y parece enojado, dice, ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. No aguanta más Jesús. Él estaba tan a gusto, en tanta armonía en la gloria divina y ahora aquí en este mundo, alejado de la presencia evidente de Dios, lo único que ve es frustración, lo único que ve es falta de fe, lo que encuentras en el fondo es un mundo perdido, un mundo que es incapaz de reconocer a Dios, un mundo que es incapaz de mantener su mirada fija en Dios, incluso para los discípulos. Uno podría esperar eso de los paganos, pero los discípulos, a los discípulos que se les ha mostrado tantas cosas, que han visto tantas, que han recibido tanta enseñanza, también les cuesta mantenerse adherido a Dios. Pero Jesús no se queda en el reclamo, podría haberse dado media vuelta, haber subido al monte y haberse ido al cielo nuevamente. Pero no, Él se queda y a pesar de su reclamo, a pesar de su frustración con los discípulos, decide actuar misericordiosamente. Este enojo de Jesús también nos recuerda el enojo de Moisés cuando le advierte a a los israelitas en el libro de Deuteronomio, o sea, al final del libro de Deuteronomio. Y les dice, si ustedes se han rebelado contra Dios, estando yo aquí, estando yo vivo, ¿cuánto más se irán a rebelar habiendo yo muerto, cuando yo me vaya, cuando ya no esté con ustedes? Así es que esta reprensión de Jesús también nos sirve como un eco de Deuteronomio para, para sacudirnos un poco. Y es una pregunta que tenemos que hacernos interiormente, tenemos que interrogarnos a nosotros mismos y decir y preguntarnos si los discípulos, estando con Jesús todos los días, si a ellos les fue difícil mantenerse adheridos y mantener una fe constante, cuando Jesús se fue por un momento, no sé, un día, mediodía, algunas horas, lo que fuera, pero solamente un poco de tiempo, ¿cuánto más se nos hace difícil a nosotros mantener la mirada fija en Dios, mantenernos adheridos a Dios después de 2000 años de espera de Jesús, esperando a Jesús, después de 2000 años sin Jesús, sin tener a alguien que nos recuerde a Dios constantemente? Así es que por un lado hay un llamado aquí a redoblar los esfuerzos, a decirnos que tenemos que perseverar, debemos hacer el esfuerzo de adherirnos todos los días a Dios. Y por otro lado, tenemos el consuelo de que ciertamente Dios nos entiende porque Él sabe que para nosotros es difícil,
mucho más difícil de lo que fue incluso para los, para los discípulos, y ellos ya lo tuvieron complicado. Versículo 20. Así que se lo llevaron, el muchacho, ¿no? Se lo llevaron a Jesús. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. El texto griego dice, ayúdame, es una súplica, ayúdame. De hecho está en imperativo, ¿no? En griego. Ayúdame en mi carencia de fe, en mi apistía, en mi estado sin fe. Y esto es una ese es un pasaje que hay que apreciar y hay que degustar de a poquito. Primero, veamos algunas diferencias con milagros semejantes que han ocurrido antes en el Evangelio. En el Evangelio de Marcos, hasta ahora, los demonios en general hablan, en general reconocen a Jesús. Y Jesús los reprende. En este caso, el demonio no dice nada. Estamos ante una posesión distinta a las posesiones antes descritas. Y a lo mejor es eso mismo lo que explica el fracaso de los discípulos. Segundo, el padre del muchacho está desesperado, pero todavía ve la posibilidad de que Jesús pueda hacer algo. Y le pregunta, y le dice, ¿no? Ten compasión de nosotros si puedes hacer algo. Y Jesús le responde, a ver, ¿cómo que si puedes? Y uno se lo imagina retando al hombre, ¿no? Casi enojado. Esta es la segunda vez que encontramos a Jesús al menos molesto. Al comienzo del Evangelio, en el capítulo 3, si no me engaño, Jesús había mostrado también molestia delante de un leproso que le había pedido que lo curara. Y ahora encontramos a Jesús irritado porque el Padre, en su desesperación, insinúa que a lo mejor Jesús no es capaz de hacer el milagro. ¿Cómo que si puedes? Si hay algo que ofende a Jesús, es que dudemos de su capacidad de realizar el milagro. ¿Cómo que si crees? ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y aquí hay una duda que asalta a mi lectura. ¿Quién es el que cree? ¿A quién se refiere Jesús cuando dice, para el que cree, todo es posible? La interpretación usual es que Jesús le está diciendo al Padre, mira, si tú crees, entonces todo es posible para ti. Y esto entonces nos coloca la carga de creer. Se nos hace imperativo creer.
Se nos llama a lo que en algunos contextos se llama la fe victoriosa, la fe que alcanza el milagro porque es suficientemente grande. Se me llama a una fe que alcance el milagro. Pero existe otra forma de interpretar esta frase. Uno podría pensar que el que cree, y por lo tanto, para quien todo es posible, es el propio Jesús. Fíjense, Jesús hizo la pregunta, ¿cómo que si puedo? Reprochó al Padre que había pedido que por favor, si puedes hacer alguna cosa, por favor hazla, ten compasión de nosotros. Le estaba reprochando al, al padre del muchacho que, que habría insinuado que Jesús tal vez no pudiese hacer algo. Y Jesús responde justamente a esa objeción. Responde que para él, para Jesús, que sí cree, todo es posible. Para Jesús todo es posible porque él sí cree, porque él tiene un vínculo completo con Dios, porque él está completamente ligado a Dios, porque él es completamente fiel a Dios, porque él conoce a su Padre. Por lo tanto, él sí cree y él sí puede. Entonces, la carga de creer ya no está en nosotros, está en Jesús. Y Jesús es el que lleva la responsabilidad de creer. Y nosotros simplemente nos aferramos a Jesús. Y el Padre, que parece que entendió de la primera manera, dice, sí creo, porque Él se siente en la obligación de manifestar creencia. Pero inmediatamente Él agrega, ayúdame en mi poca fe. Y Jesús, el que sí cree, es capaz de ayudarnos y rescatarnos en nuestro estado de apistía, en nuestro estado de ausencia de fe. El griego dice, ayúdame en mi incredulidad, ayuda en mi incredulidad. Jesús es capaz de ayudarnos en nuestra incredulidad, en nuestra fe que tambalea. Es capaz de ayudarnos cuando nuestra fe pende de un hilo. Es capaz de ayudarnos cuando estamos tan angustiados que no vemos salida posible, que no vemos a Dios, que vemos el cielo cubierto, lo vemos cerrado, no somos capaces de mantenernos aferrados a Dios y gritamos y decimos, ayúdame en mi incredulidad, yo no sé si puedes hacerlo, yo no sé incluso si quieres hacerlo, pero por favor ayúdame, ayúdame, aunque me cuesta creer, aunque estoy imposibilitado de creer, porque Jesús, el que sí cree y es fiel a la voluntad del Padre, tendrá compasión, porque Jesús es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es amor y es compasión para con los hombres. Dice el versículo 25. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tantos que decían ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró a la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Jesús es capaz de hacer el milagro
que de otra forma es inalcanzable. Jesús es capaz de realizar lo imposible, porque Él es el que sí cree y para Él todo es posible. Y aun cuando yacemos como muertos, Jesús es capaz de levantarnos, de resucitarnos. Este es casi un símil de la resurrección. Es capaz de devolvernos a la vida, es capaz de restaurarnos completamente, es capaz de sacar todo, todo lo negativo que hay en nosotros, todo aquello que nos aleja de Dios, todo lo que arruina nuestra vida. Aunque estemos en estado de falta de fe, Jesús es capaz de traer la bendición de Dios y restaurarlo. Y cuando los discípulos le preguntan por qué ellos no pudieron, Jesús les responde que esa clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Y uno se sorprende por varias razones. Primero, el texto dice oración. Los mejores manuscritos griegos solamente dicen oración. Manuscritos posteriores van a agregar la frase y ayuno. Y van a colocar como que la oración y el ayuno, es decir, el, la aflicción del cuerpo, la aflicción del cuerpo unida a la fe serían capaces de hacernos llegar a tal grado de espiritualidad que podrían entonces capacitarnos para expulsar ese tipo de demonios. Pero aquí el texto de los mejores manuscritos griegos es simplemente que esa clase de espíritus solamente sale en oración. Tal vez Jesús se está refiriendo justamente a la oración que nos lleva a mantener una unión permanente con Dios. Solamente cuando cultivamos la relación con Dios, cuando nos unimos a Él y nos adherimos a Él al punto de reconocerlo en este mundo donde su presencia no es evidente, entonces alcanzamos el estado en que podemos realizar estos milagros. Pero no quiero colocar el énfasis aquí. Como conclusión de este episodio, quisiera enfatizar lo siguiente. Dios puede rescatarnos incluso en nuestra incredulidad, porque Jesús, el que cree, el que tiene la fe perfecta y la fidelidad perfecta, es el canal por la que recibimos la bendición de Dios, y la voluntad de Dios es bendecirnos y rescatarnos. Que esa sea nuestra meditación esta semana y que tengamos todos un lindo y muy bendecido sábado. Chao.